Doctora Lina Triana, cirujana plástica. Info www.drlinatriana.com. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la mujer, todos los martes a las 7:30 de la noche. Este día tenemos un tema muy especial, se trata de una nueva forma que se encontró además para reconocer y trabajar sobre un tema muy importante que tenemos el día de hoy. Se trata sobre la cirugía plástica estética, porque esta puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y la diabetes. Y para este tema y para presentarnos todo lo relacionado con él, nos acompaña el día de hoy la doctora Lina Triana. Doctora, bienvenida. Bueno, buenas noches y muchas gracias nuevamente por invitarme en el día de hoy. Bueno, yo quiero recordarles que la doctora Lina Triana es miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Estética y miembro del Comité Internacional del Comité de Seguridad del Paciente, y nos va a estar contando toda esta investigación y todo este trabajo que se ha venido adelantando en torno a las cirugías estéticas. Comenzamos hablando también con nuestra nota cultural y nuestra invitación que les tenemos a todos ustedes, porque el Teatro La Máscara les tiene la invitación para La Reina de los Bandidos. Los diferentes actores y que va a estar Antonio Cadavid, que a muchas de nuestras mujeres que nos están viendo el día de hoy les encanta, van a poder verlo y disfrutarlo los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre en el horario de las 7 de la noche, así que ya saben que toda la información la pueden encontrar con nosotros o también enviarnos un correo electrónico a .gvtv@hotmail.com. Comenzamos hablando de este importante tema y de todo este trabajo que se ha venido adelantando en torno a la cirugía estética. Comencemos, doctora, hablando de qué significa, primero que todo, la ASAPS. Bueno, la ASAPS es la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética. Es una organización con más de 7.000 miembros, tanto de Estados Unidos como internacionales. Y es una de las organizaciones, junto con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, que se llama la ISAPS, que llevan la parada cuando de cirugía plástica estética se habla a nivel mundial. Doctora, ¿y quiénes conforman este grupo? Contémosle un poco a la gente para que sepa de qué vamos a hablar el día de hoy. Básicamente la SAPS está conformada por cirujanos plásticos, ¿sí?, que tienen dentro de sus portafolio de servicios y dentro de su interés la cirugía plástica estética. Como todos sabemos, cuando hablamos de cirugía plástica, hablamos de cirugía plástica estética y cirugía plástica reconstructiva. La SAPS, repito, es la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, o sea, congrega cirujanos plásticos especializados en cirugía plástica estética. Bueno, y hablamos de esta sociedad porque precisamente se realizó un estudio en el que abordaremos nuestro tema central del día de hoy. Precisamente por eso vamos a comenzar hablando de las cirugías estéticas e ir conociendo un poco más allá de quiénes se pueden realizar este tipo de cirugías y desde qué edad lo pueden hacer. Bueno, cuando hablamos de cirugía plástica estética, en realidad podemos decir que cualquier paciente que sea sano puede realizarse una cirugía plástica estética. En cuanto al límite de edad, siempre decimos que como en cirugía plástica manejamos todo el cuerpo, va a depender de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si estamos trabajando las orejitas, ¿sí?, esos niños que tienen esas orejas que nosotros llamamos en medicina orejas en pantalla, o las orejitas como muy grandes, que les dicen orejas de Dumbo, que los acompleja tanto, en esas edades podemos empezar a hacer la cirugía plástica estética de las orejas, que se llama otoplastia, en edades tan tempranas como desde los 5 años. Es ideal que el niño, antes de que entre al colegio, antes de que se burlen de él, ya puedan hacer su cirugía para que puedan crecer tranquilo y con más seguridad. Y cuando hablamos de límites de edad para el otro lado, ¿sí?, tampoco tenemos un límite de edad. Lo importante es que, repito, el paciente sea sano, puede sufrir de la presión, inclusive puede tener diabetes, pero que esté controlada para poder hacer la cirugía. Pero si hablamos de cirugía plástica estética, como por ejemplo senos o lipoescultura, o las que más oímos hablar en general, digamos lo que siendo una cirujana plástica responsable, considero que se debe realizar en personas lo suficientemente maduras y en personas mayores de edad.
Bueno, muy importante algo de lo que veníamos hablando, de que también las cirugías estéticas le brindan beneficios a las personas, ¿no? Veníamos hablando de la seguridad, que esas son algunas de las cosas que beneficia una cirugía estética. Hablemos un poco de eso, porque precisamente eso va a ser el tema central y también en lo que se basó este estudio que podemos encontrar. Contémosle un poco a la gente en qué consistió este estudio y qué se encontró en él. Bueno, básicamente este estudio fue presentado en el último congreso de la SAPS realizado en Denver en el mes de septiembre y fue como, digámoslo, un boom, porque lo que hicieron fue que cogieron a más de 300 pacientes, 342 pacientes exactamente, y les hicieron lipoescultura, ¿sí? O liposucción. Y pues midieron los niveles de esos pacientes en sangre de colesterol y de triglicéridos antes de la cirugía y después de la cirugía. Y se vio que en estos pacientes, en todos los pacientes, hubo una disminución marcada de los triglicéridos después de la cirugía. Y esto pues fue un hallazgo muy interesante, porque la disminución fue tal que fue mayor que la que se logra cuando tomamos medicamentos. Entonces algunos dijeron, wow, entonces la cirugía plástica también va a curar los triglicéridos y el colesterol. No, tampoco tenemos que irnos tan allá, ¿no? Digamos lo que sí es un beneficio más que nos puede dar una lipoescultura, pero no es la razón por la cual nos vamos a hacer una lipoescultura. Hay tipos de lipoescultura, es lipoinyección. Hablemos un poco de esos tipos como para irnos enterando un poco más y poder conocer todos estos beneficios que nos traen este tipo de cirugías. Bueno, antes de eso quería contarte una cosita más. Cuando hablábamos de disminuir los triglicéridos, resulta que muchas veces cuando hablamos de triglicéridos, pues la gente pues a veces ni entenderá, ¿cierto? Esto como para qué. Pero ¿por qué decimos que nos va a ayudar la lipoescultura a mejorar la seguridad, como decías tú? Básicamente porque si, repito, bajamos los triglicéridos, estamos disminuyendo los riesgos de tener enfermedades del corazón, ¿sí? Y otras enfermedades relacionadas con este aumento de triglicéridos, lo cual entonces nos va a significar más salud, ¿sí? Nos va a significar prevención. Entonces, indirectamente estamos haciendo prevención si bajamos el nivel de triglicéridos que se está logrando cuando hacemos la disminución de la grasa por el medio de la lipoescultura. Y para responderte la pregunta de los diferentes tipos de lipoescultura, sí, en la primera lipoescultura, digamos lo que cuando primero se empezó a hablar de lipoescultura, se hablaba de lipoescultura en seco, que básicamente era simplemente entrar y sacar la grasa y ya está, ¿sí? Pero eso no es lipoescultura hoy en día, ¿sí? Eso, digamos, estaríamos hablando de tiempos arcaicos, de 1978, 79, cuando empezaron a hablar de lipoescultura, ¿sí? Ya después, hoy en día, cuando hablamos de lipoescultura, empezaron más o menos en los 80, se empezó a hablar de técnica agregando otras cosas antes de sacar esa grasa para prepararla y que hubiera menos sangrado. Y ya después, hablando ya en los años 2000, empezamos pues con todo este boom de tecnología. Porque la tecnología no solo se usa cuando hablamos de internet, de los juegos para los niños, sino que en todo, también en la medicina. ¿Y qué empezamos a hablar? Entonces empezamos a hablar de hacer lipoesculturas asistidas con diferentes tipos de aparatos tecnológicos. Inicialmente se empezó a hablar de lipoescultura asistida por ultrasonido, ¿sí? Que digamos que beneficios es que se va a extraer más fácil la grasa, ¿sí? También se habló de lipoescultura ayudada con aparatos de vibración, ¿sí? Que lo mismo lo que estamos haciendo es tratando de que se saque más fácil la grasa, ¿sí? Posteriormente empezaron a hablar de lipoescultura ayudada con aparatos que entran como chorros potentes de agua, se llama hidrolipo, ¿sí? También para lo mismo, para sacar más fácil la grasa. Y tenemos pues hoy en día la lipoescultura láser, ¿sí? Que cuando hablamos de lipoescultura láser también lo que estamos haciendo es ayudando a que derretir la grasa como tal, y al derretir esta grasa lo que hacemos es que las cirugías tengan menos trauma. Yo siempre le digo a mis pacientes que la palabra clave allí es trauma, porque si tenemos menos trauma en cirugía, eso significa que el paciente se va a recuperar mejor. Eso sí es importante aclarar a los televidentes que no es que sea mágica, porque a veces la gente dice, no, lipo con láser eso es mágico, eso yo voy, salgo y estoy perfecta. Me quitaron, me moldearon y estoy perfecta al otro día. No, es un procedimiento quirúrgico y como tal debemos tener en cuenta que hay que hacerse exámenes, ¿sí? Hay que ir a cirugía, tenemos una recuperación, ¿sí? Nos podemos inflamar, aunque sea con láser, pero lo importante, y nos pueden salir morados también, pero lo importante es que si lo hacemos con láser vamos a tener una recuperación más rápida, o sea, nos vamos a inflamar menos que si lo haríamos de manera tradicional. También se habla que si lo hacemos con láser vamos a tener menos sangrado en cirugía.
Muy importante todos estos temas y que hablemos un poco más de eso para que lo conozcamos y podamos entender también todos estos beneficios que el día de hoy les estaremos contando.